Sí, buenas tardes. Mi nombre es Rausel Ocaña Parada. Soy acá en este país, estoy pidiendo asilo político. Vengo de Cuba, estoy acá hace 6 meses aproximadamente. En Cuba era fiscal, es decir, ya no lo soy, porque tuve que salir de allá del país por la represión que se está llevando a cabo con el pueblo de Cuba y con las personas que trabajamos allá, es decir, en la fiscalía y demás, por ir en contra del régimen, que es un régimen opresor, es un régimen dictador. Ciertamente consideramos de que el fórum es bastante fructífero. ¿Por qué? Porque se han hablado temas sumamente importantes donde se demuestra la verdadera democracia, es decir, el poder del pueblo, tanto teóricamente como lo que se ha aplicado en los países europeos. No ocurre así en Cuba, que es un país latinoamericano, donde a ciencias ciertas no existe la democracia. En Suiza existe la democracia directa, porque el pueblo directamente tiene derecho a votar, a llevar a cabo referéndum, plebiscito, es decir, en favor de la misma población. Todas las leyes y normativas que se ponen a disposición en este país, el pueblo es quien la aprueba o no la aprueba. Ciertamente en un año tienen derecho a hacer las votaciones, a aprobar o no algo que se lleva a referendo por 4 años. En Cuba no es así. En Cuba apenas las elecciones son totalmente dirigidas por el Partido Comunista de Cuba. En Cuba solamente existe un partido, es decir, monopartidismo, que es quien rige la política de nuestra nación. Y la persona que esté en contra de ese partido es perseguido, es sancionado, reprimido y hasta ejecutado con pena de muerte. Ciertamente en Cuba la población, el ciudadano cubano no tiene derecho a manifestarse en contra del gobierno dictatorial, cosa que va en detrimento con lo que se establece en la Constitución en el artículo 54, que dice de que toda persona en Cuba tiene derecho a la libertad de expresión, a pensamiento, que existe libertad de prensa, y no es así, porque los medios de difusión masiva en Cuba están dirigidos por el Partido Comunista de Cuba y por el gobierno dictatorial. Existe en Cuba un unipartidismo y esto conlleva a que el presidente de la República sea a la vez el secretario del Partido Comunista de Cuba, sea quien dirige el Parlamento cubano, dirige el Consejo de Estado, dirige el Consejo de Ministros y a la vez también dirige a la Fiscalía General de la República y al Tribunal Supremo Popular. Es decir, que en Cuba la separación de poderes no existe. Estamos hablando del poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial. Eso se viola, yendo en contra de lo que se estipuló por el filósofo jurista Montesquieu, de que debe existir la separación de poderes. En Cuba no es así, porque todo es dirigido por una cúpula de dirigentes que está encabezado por el presidente de la República de Cuba. Anteriormente era el régimen castrista, es decir, Fidel Castro con su hermano Raúl Castro. Fidel Castro tuvo un mandato vitalicio, 49 años dirigiendo. Luego se dio el mandato a su hermano Raúl Castro. Es decir, que las elecciones no son imparciales, las elecciones no son justas, son elecciones dirigidas a su conveniencia. Y actualmente Raúl Castro puso al mando del país a Miguel Díaz-Canel, quien también ha mantenido y mantiene aún esa trayectoria dictatorial del régimen castrista. A nuestra consideración, en Cuba no existe ninguna democracia. Se dice que es democracia popular, pero ciertamente es una demagogia, un descontrol que proporciona la corrupción a esa cúpula que está dirigiendo allá en nuestro país. Y todo ello ha conllevado de que más de 178.000 personas en los últimos 2 años hayan tenido que emigrar del país, saliendo para diferentes países, principalmente para Estados Unidos, que es el más cercano, y otros para países aledaños de Latinoamérica, y así como unos cuantos que hemos tenido que salir para acá huyendo de esa dictadura por la represión policial, por la represión armada que allí se está viviendo. Habemos acá en Suiza aproximadamente 40 personas que estamos pidiendo asilo político porque muchos somos opositores
o somos disidentes. Ciertamente, a nuestra consideración, estamos participando en este foro porque queríamos exponer estas cuestiones y a ciencia cierta consideramos de que aquí sí existe la verdadera democracia y quisiéramos que en Cuba también se implantara la verdadera democracia, que es la democracia directa, como se establece acá en Suiza, donde se eleva a su máxima expresión los derechos humanos, la libertad, la democracia, es decir, se respetan los derechos principales, fundamentales del ser humano, cosa que no ocurre en nuestro país.